Hola a todos y bienvenidos a este último programa de Historias de Poliamor, el podcast de entrevistas a personas en no monogamias consensuadas. Yo soy Mario. Y yo soy Davinia. Como dice Mario, este es un programa de entrevistas, pero por primera vez no habrá entrevista. Queremos que este último programa sea un pequeño homenaje a este proyecto, a este podcast que nos ha acompañado en los últimos 5 años de nuestra vida. Lo hacemos así porque sentimos que necesitamos un cierre a esta etapa. Historias de Poliamor ha sido y será siempre un capítulo de nuestra vida. Algo ligado a nuestra rutina, a nuestra identidad y algo de lo que es difícil desprenderse. Hoy cerramos esta etapa porque sentimos que toca hacerlo, pero eso no quiere decir que lo hagamos sin un nudo en el estómago. Sabemos que, de una forma distinta, también es un capítulo de la historia de muchas personas, precisamente de aquellas en las que pensábamos cuando nos estábamos planteando el podcast allá por julio de 2021. Aquellas que estaban dando sus primeros pasos en las no monogamias sin conocer a nadie. Y la única ventana que tenían era a través de los libros y los foros, o peor, de coach de internet que buscaban lucrarse con ello. Y leer Ética Promiscua, hablar de acuerdos o descubrir el pulpo de los celos está muy bien, pero creemos que no es lo mismo que alguien explicándote cómo vive su vida desde fuera de la norma, por qué lo hace y cómo ha llegado hasta ahí, porque es algo que lo hace mucho más real. Os voy a contar un poco cómo fue ese proceso para mí. Hace 10 años entré en contacto con el concepto de poliamor. En aquel momento yo estaba muy activa en grupos de Facebook, que es lo que se llevaba, y uno de ellos era Poliamor Cataluña. Por aquel entonces estaba muy bien lo de poder leer experiencias, compartir con otras personas, pero lo que me hizo sentir realmente que no estaba sola eran los encuentros presenciales. Estos encuentros se solían hacer en bares y les llamábamos polibirras. En estos encuentros hablábamos de nuestra vida, de nuestras gestiones, de cómo llevábamos nuestras historias más allá de una pantalla de un móvil o de un ordenador. Entendí que esto de las no monogamias era posible y que otras personas también lo entendían así, que era algo real y tangible. Entonces llegó el COVID y se paró todo. Las polibirras también. Y tuvimos que volver a lo virtual. Y cuando empezó a calmarse la cosa, un podcast que permitiera mantener esa parte humana de escuchar la voz de otras personas hablando sobre su vida parecía una muy buena idea. Este podcast precisamente también quiere acabar así, como una conversación como la que hemos tenido tantas veces, y por eso hoy estamos grabando desde un bar, como en el que se hacían las polibirras, que en su día permitieron desvirtualizar a gente, debatir sobre relaciones y compartir experiencias. Por ese mismo motivo, le hemos pedido a la gente que ha formado parte del podcast de una manera u otra que vengan a acompañarnos hoy. Por favor. Porque este podcast también es un poco suyo. Mario y yo estamos a los mandos, pero hay mucha gente que lo sostiene. Las personas a las que hemos entrevistado y que han sido increíblemente generosas, abriéndose en canal y explicando las cosas más íntimas de su vida para que otras puedan entender mejor la suya. También están aquí personas que son amigues, parejas o compañeros de activismo que han tenido que convivir de una forma u otra con el podcast. Gracias por venir aquí, al sótano del bar Afterlife de Barcelona, un bar de videojuegos que hemos secuestrado hoy para hablar de no monogamias. El programa de hoy para mí es el programa más importante que hemos hecho hasta ahora y tenemos alguna cosa preparada como este guión y esta frase que digo que no tenemos mucho preparado. Y en verdad me da muchísimo vértigo no tener una persona entrevistada hoy, así que vamos a empezar ya y vemos un poco cómo sale esta despedida. Así que, Davinia, ¿empezamos? ¡Empezamos! Historias de poliamor. No monogamias consensuadas en primera persona. En este programa, por primera vez, hemos decidido no tener a ninguna persona entrevistada. En primer lugar, porque es un marrón tremendo tener una persona sentada al lado mientras estamos en modo, bueno, esto se ha acabado y hasta luego. Y no queríamos hacerle pasar a nadie por eso. Y en segundo lugar, porque este programa tenía que ser un ritual de cierre. No solo para quienes nos escucháis, que también, sino también para nosotras. Charla, echar la vista atrás, fliparnos un poquito. Pero lo malo de no tener entrevistada es que implica pensar muchas cosas, como por ejemplo cómo llenar una hora de programa sin tener a nadie quien exprimir emocionalmente. ¿Cómo se hace? No lo sé, vamos a hacer lo que podamos. Tenemos pensadas varias cosas para hoy, pero tenemos claro que lo primero que tenemos que hacer es liberar tensiones. ¿Y cómo se hace eso? Jugando. Con un juego, bien. Porque además esto es algo
que me estaba secretamente guardando en una cajita desde hace un año, sabiendo que tarde o temprano se iba a utilizar en el podcast, ya veríamos para qué. Y ese día es hoy, porque si no era hoy, ya no era. ¿De qué va? Seguro que la mayoría conoce First Dates, que es un programa de citas en que dos personas cenan juntas. Ha generado un montón de interés en el público decir First Dates, simplemente. Y seguramente parte del atractivo del programa es que mezcla como citas súper tradicionales, normativas, bla, 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 con citas con gente que destaca por un aspecto o por otro, que se sale de la norma en algo. De hecho, conocemos a gente que ha ido a alguna cita de First Date en calidad de persona no monógama. Y vale, lo que traemos hoy no es uno de esos casos. De hecho, es más bien todo lo contrario. Es una cita en la que sea el tema y una persona tiene, digamos, opiniones y de su boca sale una tremenda ristra de topicazos. El juego va precisamente de eso. A la gente que está aquí hoy les vamos a repartir un papelito con una pequeña quiniela de cosas que creéis que se pueden decir en el clip que se va a representar a continuación. Es una lista de unas 15 cosas, ¿vale? Pero solo podéis marcar 6. Hay unos cuantos bolis, repartíoslos, autogestión. La persona o personas que más frases acierten ganarán el juego. ¿Y qué van a ganar? Pues atención, porque van a ganar nada. Porque van a ganar nada porque los concursos competitivos son un reflejo del capitalismo y el verdadero premio son las amigues que hacemos por el camino. En casa podéis jugar también porque os vamos a dar las opciones. Davinia, leemos las posibles frases. Venga, va. Id apuntando. Esto, si habéis visto alguna vez uno de los programas en los que salen historias de Polyhate, estaréis más que acostumbradas. Empiezo. Para mí, eso del poliamor son cuernos, tío. A mí es que me gusta sentirme única cuando salgo con alguien. Una relación abierta lo entiendo más que una poliamorosa. Si el sexo es bueno, no necesitas a nadie más. Eso es porque no quieres a nadie, tío. La monogamia es un constructo social que es muy difícil de entender sin una lectura colonial de las relaciones interpersonales, tío. Yo no puedo entender cómo puedes querer a varias personas a la vez. Si quiero a alguien, le quiero de verdad y no le voy a compartir. Ni poliamor ni poliamar. Levantarte por la mañana y sentirte afortunado de estar con alguien, eso no te puede pasar con más de una persona. Cuando conoces a alguien con quien te sientes querida, cuidada, cuando encuentras a esa persona con la que quieres compartir tus días, no vas a buscar nada más fuera. Yo entiendo que al final somos animales, lo entiendo perfectamente. Y al final te vas a querer chusquear a uno, te vas a querer O sea, aunque tengas pareja, ¿vale? No me creo que tú, el corazón, seas capaz de dividirlo y entregárselo a diferentes personas. El amor es como las cebollas, tiene capas y te hace llorar. Yo soy muy moderna para muchas cosas, pero por ahí no paso. Increíble. Maravilloso. La idea inicial era poner el vídeo, pero no sabemos si nos van a tumbar el programa por copyright, así que queremos teatralizarlo, que así es más divertido. Yes. Tenemos aquí el guión transcrito tal cual del programa. Davinia va a leer el papel de la chica, que es un poquito más complicado, y necesitamos a alguien que sea voluntaria, que nos lea 3 o 4 líneas que dice el chico. ¿Alguien se anima? ¿Y tú qué tal? Yo, de hecho, con mi ex mujer empezamos a abrir la pareja. ¿Qué dices? A mí eso me da un mal rollo, tío. Yo lo siento, ¿eh? El tema a mí del poliamor, de todo ese tema, es que no me gusta. O sea, no me gusta porque las relaciones lo relaciono con el entorno, con los locales de ambiente, con ese tipo de gente, o sea, con ese tipo de parejas. Cuando se acabó, pues empecé a experimentar otros tipos de relación, otro tipo de cosas. Es que fíjate, yo una relación abierta lo entiendo, más que una relación poliamorosa, porque yo no puedo entender cómo puedes querer a varias personas a la vez. Tú el corazón, tú solo se lo puedes entregar a una persona. No creo que tú el corazón seas capaz de dividirlo y entregárselo a diferentes personas. No me lo creo. A nivel emocional, o sea, yo puedo entender... A nivel emocional, o sea, yo puedo entender que al final somos animales. Lo entiendo perfectamente. Al final te vas a querer chusquear a uno, chusquear a otro, aunque tengas pareja, ¿vale? O sea, eso me da igual. Claro, parte de ahí un poco. Pero el tema de querer a alguien, tío, el levantarte por la mañana y sentirte afortunado de estar con alguien, eso
no te puede pasar con más de una persona. Eso no me lo creo. Bueno, no, yo no lo he experimentado tampoco, ¿eh? Es que no me lo creo. Eso es porque no quieres a nadie. ¡Corten! Increíble interpretación, apasionante, increíble. Muchísimas gracias, San, por este cameo. Gracias. Y Davinia también por el papelón me he en el papel de mujer monógama. De Sis Jim, ¿no? Era o algo así. Jimsis, yo creo que es un perfil sí, Jimsis, es un poco sí. Es increíble, además. A mí creo que me gusta mucho, ya no tanto por ella, que también, pero él empieza como... No, es que a mí una relación abierta, yo he tenido una relación abierta, tal, como con la boca pequeña, cosas. y luego ya, bueno, a mí me parece fatal. Y él, bueno, ya, la verdad es que sí. Ay, me falta mi ¿Cómo guión. ha ido la quiniela? ¿Cómo ha ido? ¿Quién ha hecho pleno? ¡Wow! ¿Quién ha hecho 5 de 6? ¿Nadie? ¿4 de 6? ¡Ué! ¿Tenemos ganador? No. ¿Nadie? Pues no podemos celebrarle a Lío por esta victoria porque hemos dicho que no hay premio y un aplauso sería técnicamente un premio. Gracias a todas por participar. Así que, enhorabuena al resto. Pero no nos vamos a engañar. Esta sección era una pequeña trampa para que no os vayáis a casa con la sensación de que era todo drama. A partir de ahora empieza la nostalgia, la llorera y ya está. Esto es un coche sin frenos. Cuesta abajo. Es curioso, ¿eh? Esto de empezar un programa como encadenando secciones en vez de tener a nadie. Le estoy cogiendo el gustillo. Habría que hacerlo más. Ya no sé si estamos a tiempo de corregir eso. Espera, este no es mi guión. No tiene mis notas. ¡Socorro! Perdón. Claro, es que es muy fácil cuando solo hay 3 páginas de guión y una es Bienvenidas a Historias de Poliamor y otra es dar paso a la entrevista. Es una habilidad muy diferente. Vale. De hecho, ha llegado el momento de escuchar algunas voces de personas que nos escuchan. Hace unos días les pedimos a la gente que nos enviara audios explicando o bien lo que son las no monogamias para ellas o bien cuál es su relación con el podcast y poder hacer una especie de libro de visitas sonoras. Vamos a escuchar y a darle las gracias a Raquel, Miriam, Wendy, Carmen, Alex, Sofía, Gonzalo, Daniela, Carola, Maite y Esther, que nos han enviado notas de audio preciosas. Vamos a escucharlas. Relacionarse de forma no monógama para mí es construir las relaciones más allá de las estructuras de poder, o bueno, todo lo que se pueda, porque son un poco inherentes a la vida, pero ser conscientes de todas las estructuras de poder o intentar ser conscientes de todas las estructuras de poder que existen para intentar ir más allá de ellas, también de las jerarquías, y construir redes de afecto y de apoyo mutuo horizontales. Querer con diferentes intensidades, cuidar como cada persona necesita, estar presente de manera respetuosa, acompañar mientras cuidamos de nosotros mismos, gestionar conflictos, hablar desde el corazón. ¿Esto qué es? Esto es una relación ética y sana. ¿Monógama? Ya no sé, dímelo tú. Para mí, la monogamia ética y sana acaba siendo lo mismo que la no monogamia ética y sana. Es decisión de cada uno cómo quiere vivir su vida. Salir de la norma no es fácil, pero yo tampoco quepo en esa normatividad. Creo que siempre voy a recordar el podcast con un montón de cariño, porque cuando lo empecé a escuchar fue un momento de mi vida en el que me sentía como muy novata y en el que no encontraba recursos asequibles sobre no monogamias. Me enganché rapidísimo con los primeros episodios y las definiciones a mí me ayudaron un montón a no sentirme tan perdida. Desde el principio el podcast siempre lo sentí como algo cercano, asequible, o sea, como si 2 amigos estuviesen hablando de algún tema interesante y yo estuviese allí con ellos tomando apuntes o simplemente escuchándoles. Creo que una de las cosas más guays del podcast es que al menos a mí me sirvió para no sentirme menos por no saber. Para mí este podcast es como un acompañamiento, como una manera de encontrar personas
que comparten mi visión y de las que aprender en un mundo que está mayoritariamente muy alejado de mis valores y por tanto es un pequeño oasis para compartir y para aprender, para sentirme validada, para sentir de alguna manera que pertenezco, que hay más personas que están por ahí por el mundo, de alguna manera como yo, intentando construir realidades más afines a sus valores. Empecé la relación con la que ahora es mi mujer mientras aún estaba enamorado de mi ex. Ella lo sabía y lo aceptó, así que en cierto modo yo siempre supe que se puede estar enamorado de varias personas a la vez. Pero bueno, toda una vida de Norma hizo que tardase más de 10 años, de una relación maravillosa por otro lado, en dar el paso a probar las no monogamias. Entonces, bueno, me leí todos los libros, escuché todos los podcasts. Este, en concreto, me ayudó muchísimo a sentirme comprendido, a notar que otras personas habían pasado por lo mismo por lo que yo estaba pasando y en, bueno, compartir en cierto modo las incertidumbres y las dudas que tenía, y me hizo mucho más fácil el principio de ese paso. Así que bueno, ahora, aunque no todo ha sido fácil y también ha habido algunos baches en el camino, llevo ya más de 3 años compartiendo mi vida con otras personitas maravillosas que me hacen muy feliz, y creo que ha sido una de las mejores decisiones de mi vida. Me divorcié hace 7 años y entonces empecé a investigar. Siempre había sentido que la monogamia no era mi modelo. Empecé a investigar otras opciones y de las primeras cosas que encontré fue vuestro podcast, y me ayudó mucho escuchar historias de personas normales que cómo lo habían vivido y que se podía, que existía esta opción y que se podía hacer de forma cuidada. Para mí, Historias de Poliamor ha sido un antes y un después en la comprensión de las relaciones no monógamas, pues aunque había leído mucho sobre ello, no entendía realmente el funcionamiento. Y escuchar cómo otras personas viven sus distintas relaciones ha sido un rayo de luz que me ha ayudado a elegir la forma de relacionarme que más se adapta a mí. Muchas gracias a Davinia, a Mario y a todos los participantes por acercarnos a esta realidad de una manera tan bonita. Muchas gracias a todos. Yo les quiero agradecer por todos los programas que hicieron, porque yo soy una persona nueva en esta cuestión de entender de las no monogamias. Me convoca mucho todo lo que fueron hablando en todos estos años y de hecho he difundido a conocidas, amigues acá en Argentina el podcast de ustedes. Me resultó muy gratificante haberlos encontrado. Un abrazo enorme desde Argentina. Empecé a escuchar el podcast a finales del 2024 y me escuché las primeras temporadas del tirón, a primera hora de la mañana, con solo un café en el cuerpo, entrenando en la azotea de mi casa, para terminar escuchando a Mario meterse con la gente que va al gimnasio a las 7 de la mañana. Hola, soy Maite. Solo quiero deciros que he escuchado todos vuestros programas. Empecé escuchándoos gracias a Esther, que os escribe una carta preciosa en el programa de Valentina Ver, y que además fue una carta que seleccionaste dentro del top 3 de los programas de Mario. He crecido con vosotros desde ese momento en las no monogamias y me ha hecho mucha ilusión coincidir con Davinia en un grupo. Nos veremos en breve, espero. Gracias por todos esos años. Cuando empecé a replantearme la monogamia en mi vida, apareció vuestro podcast y para mí fue como una señal, y os he seguido todos los capítulos desde principio al fin. Leísteis una carta que os envié en un programa con público, para mí fue como muy emocionante. Me habéis acompañado todo este tiempo y cada programa me daba energía para seguir en este camino, porque creo que es el camino que yo siento, y cada capítulo, aunque perdía, pues porque al final
te acabas diciendo, bueno, no importa, no igual, es cosa mía, no importa, no es para tanto, no es tan importante, y cada capítulo vuestro me daba la energía para decir, sí que importa, es importante, yo lo siento así, y no está mal, y hay gente que lo vive así, y es maravillosa. Entonces, bueno, que no quería dejar pasar la oportunidad de decíroslo, y que tenía la esperanza de poder haber participado en algún programa contando mi historia a lo largo de estas temporadas, pero no ha podido ser porque no he llegado a dar el salto. Pero cuando lo haga, os escribiré y tendréis que hacer un programa aniversario o algo así, especial, para poderla contar. Aquí nuestra querida amiga Esther nos amenaza seriamente con que el día en el que ella ponga en práctica las no monogamias en su vida, quiere que hagamos una entrevista. ¿Vuelta, aniversario o algo así? No sé. No lo sé. También me parece como precioso porque la persona que justo iba antes decía, no, pues empecé a escuchar el podcast porque mi amiga Esther nos envió esto, y después esta persona, Esther, nos ha enviado este audio diciendo un poco actualización de su vida, y me parecía súper redondo y emotivo. Y maravilloso. Muchísimas gracias a quienes nos habéis enviado audios. Sí, ha sido como muy bonito escucharlos conforme iban llegando, y luego ya el montaje final con la musiquita. Sí, yo en este capítulo he agotado la biblioteca de audios tristes de YouTube Studio, ¿vale? A lo largo de esta temporada también hemos vuelto a hablar con algunas personas que han pasado por el podcast, y algunas de ellas les hemos pedido que nos expliquen qué recuerdan de su paso por el podcast. Empezaremos esta sección escuchando a nuestro amigo Uri, del programa de radio Sela Cupido, que nos ha grabado una preciosa intro al estilo del programa. Gracias, Uri, y al resto de personas que han vuelto en forma de audio para acompañar esta despedida, muchas de las cuales están aquí: Lío, Bea, Cris, Paco, Fran y Carmen. Vamos a escucharles. Bona tarda, us donem la benvinguda a Històries de Poliamor, un podcast d'entrevistes sobre diversitat relacional, és a dir, totes aquelles formes de viure i compartir-nos que quan les expliques la persona amb qui parles arrufa el nas i no pot evitar dir coses com «bueno, ja se't passarà, és molt bonic però no és realista» o «jo no podria». Avui, com sempre, guiant el programa la Davínia i en Mario, que amb aquest 50è programa s'acomiaden dels micròfons, almenys de moment. És per això que no volíem deixar de fer aquest petit crossover i donar-los les gràcies per la feinada que han fet, els referents que han tingut el programa i per haver estat elles dues també superreferents. Moltíssimes gràcies també per l'amistat, us estimem moltíssim i estem seguríssimes que ens seguirem trobant, corrent colze a colze per enfonsar les parets d'aquesta cel·la, la Sela Cupido. A mí lo que más me gustó por el paso por el podcast fue el poder consolidar quizás la existencia de una red, ¿no? Y de repente empezar a vincular proyectos. A mí me hizo una ilusión tremenda. Y de repente decir, hostia, historias de poliamor, qué guay, estamos aquí con esas cosas del follar, qué chulo poder construir esto conjunto, después con Sela Cupido, si es un triangulito ahí del amor increíble. Y de repente que además, que a partir de ahí, bueno, un poquito antes de eso, pero a partir de ahí también nos empezásemos a encontrar cada vez más, tú y yo, con Davi, con Uri, con esta gente, es como, hostia, qué guay poder practicar también no monogamias en los proyectos que llevamos. Y que se hayan hecho cierta sinergia, ¿no? A mí eso me generó muchísimo amor. Pues me llevo, a ver, enumeración. Primero que todo me llevo 2 amistades muy bonitas, ¿no? Porque sí que es verdad que cuando quizás me sonaban ustedes por redes, ¿no? Davinia quizás tenía un poquitito más de contacto y tal, pero nunca había tenido como tanta presencia o tanta relación o un espacio así como no virtual, sino físico, que eso también como potencia cosas, ¿no? Y desde entonces es como, joder, este viaje ha sido muy bonito. Nos hemos tenido presentes en un montón de áreas, ¿no? Hemos hecho quedaditas, cumpleaños, cosas así, no sé. Para mí ahora mismo en Barcelona o en Cataluña son una de las personas referentes, o sea, son personas a las que invitaría a mi cumpleaños. O sea, y eso es importante, eso es red. Aparte de que el proyecto también me ha encantado. Y son historias también como, bueno, historias de poliamor, son historias inspiradoras. A mí me gusta mucho ponérmelo así, limpiando en casa, en la bici, lo que sea, ¿no? Y es como, ay, qué guay, ¿no? La gente que se está planteando cosas, no sé, como
me llevo mucha inspiración también de lo que han hecho. Aparte también de los formatos diferentes que han hecho, ¿no? A veces eran glosarios, a veces eran chistes o a veces eran algo de bromas tenían por ahí también, que era muy divertido. No sé, me llevo mucho contenido. Una de las cosas que más me llegó es que la gente como que se emocionó mucho escuchándome porque lloraba, básicamente. Y es algo que me parece muy curioso porque ya me pasa, sí, casi, o sea, me pasa como muy a menudo, como que el hecho de hablar yo sobre algo que me afecta hace que me emocione de manera muy fácil y creo que pues, como que la gente conecta con esa emoción, como, y no digo ahora todo el mundo, pero creo que fue como una de las cosas que más me llegó. Y también que os hablé de grisexualidad. Y claro, creo que era el primer programa en el que se hablaba de asexualidad y alosexualidad. Y creo que por esa parte también me llegaron un par de comentarios. Me pareció bonito el hecho de que yo consiguiera como planteármelo porque una amiga me había hablado de ello y entonces es como que me resonaron las cosas y dije, ostras, esto existe, como el de repente descubrir algo que no es solo tuyo, sino que es, si hay un nombre es porque es colectivo. Y el hecho de que de alguna manera mi entrevista hiciera lo mismo con otras personas, ¿no? Como que otras personas escucharan eso y hicieran el mismo proceso que yo hice, de plantearse que eso existía y que si ellas podían ser eso también. Y eso me parece como muy bonito, como compartir eso. Recuerdo que fue guay participar, que cada vez que escuchaba el podcast me daba vergüenza ajena, pero luego, sin embargo, la gente, o sea, ha habido gente que me ha venido y me ha dicho, yo a ti te conozco. O sea, he conocido a gente no monógama por circunstancias que de repente me han dicho, no, si yo a ti te conozco, yo te escucho en un podcast. Y es como, no puede ser, ¿qué me estás contando? Y en general el feedback ha sido muy bueno. O sea, gente que me recordaba, especialmente, o sea, gente que ha escuchado a lo mejor todo el programa y que escuchó precisamente mi podcast, el capítulo en el que se me entrevistó y se acordaba y me ha dicho, ay, pues me gustó esto que dijiste, no sé qué, que yo ni me acuerdo ya de las cosas que dije, ¿no? Porque ha pasado bastante tiempo, pero te pones a hablar con la gente y dices, wow, qué fuerte. Y me da alegría porque pienso que es verdad, que ha podido inspirar o ayudar a gente que a lo mejor estaba empezando o gente que ya lleva un tiempo, pero, o sea, yo mi perspectiva, un poco lo que te he comentado antes, ¿no? Que siento que dentro del poliamor yo soy muy especialito. A veces hablo con otra gente no monógama y digo, pues yo no me identifico de todo con esto o con aquello, yo soy muy de mi manera. Entonces creo que está guay que yo compartiera en ese momento mi trayectoria y mis ideas porque ha habido gente a la que de alguna manera le ha ayudado, le ha inspirado, o se ha sentido identificar con esa manera mía de ser que yo pienso que es súper rara, pero no, resulta que hay gente que la comparte y a lo mejor simplemente yo no conocía a esa gente todavía. O bueno, ahora sí, porque algunas me lo han dicho. Para mí fue muy bonito porque observé que algunas de estas personas que te siguen en los espacios de redes de manera tímida y silenciosa llegaron al podcast y descubrieron cosas creo que muy interesantes para sí mismos. Y recuerdo además un chico concretamente que me escribió y me dijo que le había resultado muy interesante y le había incluso resonado mucho con su manera de entender las relaciones, de entender el querer, y que hasta el momento no se lo había planteado, ¿no? Y son lo bonito de podcasts como este y de espacios como este, como son espacios en los que podemos conseguir que muchas personas vean representada su manera de sentir, incluso en última instancia empiecen a abrazar una realidad que les haga más felices porque sientan que es la manera en la que pueden vivir el mundo de la relación con los demás. Entonces me pasó justo con un chico que me escribió y me dijo, la verdad que muchas gracias por compartirlo, y yo me quedé, qué bonito, ¿no? Que esto pase, y creo que es gracias a justamente un espacio como este. Ha sido bastante bonito ver el impacto que tiene contar, ¿no? En un canal público, contar la historia, porque por un lado me he dado cuenta de personas que luego se han sentido acompañadas, y para mí esto es muy relevante porque
yo me he sentido muy sola en este proceso durante muchos años. Entonces, ser esa persona que acompaña con su historia a otras, creo que es algo muy importante y muy relevante. Y luego, directamente conocer a personas cuya historia ha cambiado gracias a escuchar mi historia. O sea, mi historia la ha inspirado a abrirse en una relación que quizá no tenían contemplada de otra manera o quizá habían oído hablar de, pero cuando han escuchado mi historia o la de mis vínculos se han inspirado y han dicho, ahí va. Porque la gente que os conocía. Bueno, puede ser gente que nos conocía indirectamente o que nos ha conocido, no, pero también personas que nos han conocido después y con las que luego hemos entablado amistad y que han dicho, en realidad fue tu historia la que me ha hecho pensar así, ¿no? Y eso es súper, súper bonito, porque yo a día de hoy tengo amistades muy bonitas que en parte se han acercado a mí gracias a que les he inspirado de alguna manera a transformar su visión sin haberse atrevido antes, ¿no? O sin haber visto esa perspectiva de una manera tan cercana, de una manera que le hiciera entender, oye, pues esto a lo mejor sí que me cuadra, quizá con otra manera de contar, ¿no? Me gusta muchísimo la frase, la importancia que tiene contar. Sí, porque es que lo que no enseñamos no se ve. Y yo quería dar las gracias a todas las personas que nos han mandado audios estos días, que se han dejado reentrevistar, con las que hemos podido volver a hablar y con las que han participado en general, porque esto nos llena mucho, mucho, mucho el corazón. Sí, de hecho, queríamos abrir también un poquito aquí los micros por si a alguien le apetece coger y decir algo, dejar una pequeña muesca de madera en este último capítulo, hablar sobre su vida, sobre no monogamias, preguntarnos lo que sea o comentar cualquier cosa. Ofrecemos micro, Davinia se va con su micro de reportera dicharachera y habla con vosotros si os apetece, y si nadie quiere decir nada, pues no pasa nada, esto se corta y nos ahorramos la vergüenza de haber pedido micro y que no haya nadie. De haber pedido voluntarias y... No, en serio, si alguien quiere bien... ¿Nadie? Que es súper incómodo, súper violento, Davinia. Podemos girarnos, levantar... ¿Sí? Sí, mira. ¡Oh, tengo gente! Me parece súper bonito porque quien no conozcáis a esta persona, Ana es la persona con la que empezamos el podcast. Yes. Ahora tengo mucha vergüenza. Nos podemos dar la vuelta, podemos hacerlos de espalda. De hecho, vamos a hacer esto de espalda. De hecho, otro dato que no tiene nada que ver, por si le ayuda algo, es que nos hemos dado cuenta, cuando Sí. dice nos demos, es que me lo ha dicho Davinia y me estoy llevando el crédito como un buen señor. Bueno, realmente me lo dijo Penny. Ah, perfecto. Aquí estamos desvelando nombres. Y pero es fue que Penny. empezamos el programa entrevistando a Ana y acabaremos el programa, aunque no lo hayas escuchado, entrevistando a una persona que se llama Zoe, con lo cual tenemos completado de la A a la Z. Y además, estas dos personas residen en la misma área de Cataluña, que es la Plana de Vic. Pero que luego decimos que fuera de Barcelona, ¿no? Pues sí. Hola, soy el podcast 1. No, ahora en serio. Es que me he puesto muy nerviosa, que no se veía la gente. Y yo tengo que decir que, claro, hace 5 años de mi historia, entonces mi historia ha cambiado un poco, pero durante todo ese tiempo ha pasado un montón de gente que o han sido mis vínculos, amigos, he conocido gente que luego ha salido... Ahora escuchando voces digo, jolín, es que quiero mucha de esta gente. O sea, al final es una parte muy importante de mi historia, ¿no? Y nada, claro, al ser el 1, pues de repente es como, claro, yo no tenía ni idea de todas esas historias y creo que ha sido un proyecto súper bonito que a mí creo que ha sido un espacio muy seguro para mí y para toda la gente, o incluso para los que estáis escuchando. Yo creo que ha sido un espacio muy seguro y espero que lo hayáis sentido igual que yo, porque ha sido muy bonito, la verdad. Gracias. Vale, teníamos Ya que
ya que estamos con esto, yo voy a aprovechar mientras vas pasando micro y voy contando anécdotas que voy descubriendo sobre la marcha. Una es que durante un tiempo muy largo, cuando nos reuníamos gente y muchas de estas personas habían sido entrevistadas, la gente se presentaba como diciendo: hola, yo soy el programa número 7. Y esto que ha hecho Ana ahora de yo soy el programa número 1, esto pasaba. Y en mi cabeza quería ser un nuevo enneagrama. En plan, oye, ¿tú eres más 3 o 5? Vente. Porque os voy a contar una cosa de esta persona maravillosa. Y no sé si lo va a decir ella, pero yo voy a explicaros cómo conocí a esta mujer. Yo estaba tan tranquila mirando cómics y escucho una voz detrás mío que me dice: hola, ¿tú eres Davini? Estamos hablando de que llevábamos 5 programas, no sé. Creo que fue incluso antes. O antes. Y de repente me giré y fue como: ¿sí? ¿Nos conocemos? Sí, yo creo que fue por el grupo de Facebook, porque Davini hablaba mucho por el grupo de Facebook, para la gente que no estaba en ese grupo. Yo hablando mucho. No solo por el grupo de Facebook. Entonces, para mí era referente. O sea, era como el primer contacto con alguien famoso de las no monogamias. Famoso de las no monogamias. Socorro. Sí. Bueno, gracias por el espacio. En la Open de Valencia, Mario me insistió mucho con que grabáramos un poco unas palabras y no me salía nada y me sentía como súper mal, como, he formado parte de esto, no soy el episodio 12, no, 11, bueno, por ahí, más o menos. Bueno, no me he presentado, soy Alex, hola. Perdón, los nervios. Y ahora escuchando a todo el mundo digo: si es que yo también tengo muchas cosas que decir. Primero, gracias por ahorrarme mucho tiempo, porque cada vez que conocía a alguien era como: mira, hay un podcast muy chulo en el que grabé un programa y puedes escucharlo, ¿vale? O sea, gracias porque ha sido muy eficiente. Esto no eres la única persona que lo ha usado. Es como portfolio, ¿no? Creativo, sí. Lo mismo. Y luego quería daros las gracias porque creo que expresar una historia que también creo que han hablado un poco de esto en las voces que habéis puesto, que no entran dentro de la norma, de la no norma, te hace sentir escuchada, que creo que a veces es algo como muy difícil. Escuchada bonito, preguntas correctas y te sientes que formas parte de algo que es mucho más grande que tú, pero que formas parte, de verdad. Habéis hecho que seamos realmente un nombre en algo muy grande y que representemos algo que es muy pequeñito de forma muy grande. Así que muchísimas gracias. Yo antes, fuera de micro, os he dicho que estaba apuntando las veces que lloro este año. Necesito que alguien vaya marcando minuto y resultado, ¿vale? Sí, hay que marcarla ahora. Ay, muchas gracias. Me ha gustado este capítulo de cómo conocí a vuestro Alex. Es que fue muy guay porque de repente, como que, hola, es que te he escuchado en un podcast y pensé, pues si llevo 4 capítulos. Pero hay además, gente que lo oye. Además, no sé si se ve en el vídeo, pero ha sido como un momento especialmente nupcial. Porque estáis frente a frente aquí. Ay, sí, muy bonito, gracias. ¿Quedaban más manos por allí detrás? Buenas. Hola. Soy Jordi y espero que me dejen acabar la historia antes de abuchearme o apedrearme, porque empieza mal. Porque para mí el poliamor al principio fue uno de los errores más grandes de mi vida. ¿Y por qué? Pues porque lo dejé escapar. Yo estaba casado, éramos una pareja abierta. ¿Sabes eso de la frase de la pareja abierta? Me lo creo, pero lo del poliamor no. Ese era yo. Entonces, sí. Conocí a una persona en la pareja abierta esta y me di cuenta que estaba completamente enamorado de esa persona. Y esa persona creía en el poliamor y me hizo el ofrecimiento de: ¿quieres que formemos una estructura entre los tres y tal? Te puedo interrumpir para decir que me encanta la frase creía en el poliamor como si fuera una especie de entidad. Sí, porque yo no creía en él.
Por eso he dicho. Yo era ateo. Yo era ateo, efectivamente. Yo era uno de los mayores ateos en ese momento, sí. Y le dije que no. O sea, y lo peor es que se fue muy lejos, perdí el contacto y con el tiempo me di cuenta que ese amor que sentía por él, incluso habiéndole dicho que no, seguía ahí y me dolía muchísimo. Mucho, mucho, mucho. Y me di cuenta, ¿cómo es que todavía no he dejado de querer a esa persona? Y dije, pues a lo mejor sí que eso del poliamor sí que existe, ¿no? Afortunadamente, tiempo después, muchos, muchos, muchos años, en una época de mi vida que era una puta mierda, un grupo de personas muy bonitas que están por aquí decidieron acogerme cuando yo ya era creyente. Sí. Y en verdad es que gracias a todas esas personas boniques, pues salí de esa mierda. Y hoy en día no sabría vivir sin ese grupo de personas. Soy una persona que no utiliza etiquetas, con lo cual las cosas de vínculos y tal, pues me cuesta mucho usarlas cuando me preguntan ¿y qué relación tienes con esas personas? A mí cada vez más también, si te sirve. Soy incapaz, pero precisamente hoy hay una persona que está aquí que me ha dado una palabra que creo que es la primera que voy a poder usar, porque me ha llegado muy adentro y creo que esas personas de esta relación se han convertido en pilares. Son pilares de mi vida y son los que me están sosteniendo. O sea que para mí ha sido un momento muy bonito y muy emotivo. Pues me encanta porque de repente hemos tenido en el programa que no íbamos a tener ninguna historia. ¡Una historia! ¡Perfecto! Yo creo que haremos una o dos rondas más y Sí, seguimos. tenemos a ella y ya. Sí, no sé si había alguna mano más, pero ya no abrimos más aparte. Si alguien no había montado la mano antes, ya nos cabe más. Perfecto, hablando de creyentes. Es que justo han dicho creyentes, he dicho o salgo, ¿no? Teníamos... Yo no sé se me había colado. Vale, pues 1 y 2, ya. No sé qué número de programa soy, pero... De los de últimos. mormona poliamorosa, De mormona poliamorosa. Sí. Es que era un titular. Sí, eras. Yo era creyente y ahora no, lo siento. Jordi, anem a la contra. Bueno, yo cuando habéis dicho lo de enviar el audio, estaba ahí dándole vueltas a qué decir, qué pensar, ¿no? Y para mí, historias de poliamor, aparte de que también me pasó un poco como han invitado a Davinia a esta comunidad, como Davinia de historias de nervios, famosa. Y estamos comiendo... Bueno, actúa normal, por favor. Y no actuamos... Bueno, un cuadro aquello. Pero para mí, siempre que salía un capítulo, ¿no? Era como, ¿habéis escuchado lo que ha dicho no sé quién? Y esta oportunidad de comentarlo entre todos. ¿Y tú qué piensas? ¿Y tú cómo lo vives? Y no sé qué. Entonces, todos los capítulos eran oportunidades de empezar conversaciones que nos hicieron reflexionar, que nos han hecho avanzar, que nos han hecho replantearnos cosas de todos tipos, ¿no? Desde, igual yo también soy neurodivergente, o igual no sé qué. Muchas cosas, ¿no? Entonces, me da mucha pena que se acabe, ya lo sabéis. Desde que lo habéis anunciado estoy haciendo una recogida de firmas por el no. Pero porque somos muy pesadas y llevamos 1 año diciendo que nos vamos. Sí. No os vayáis, no me gusta. Sigo en contra de que esto se acabe. Pero bueno, gracias por dar un espacio para que nos planteemos cosas, para que nos preguntemos cosas y para que podamos, eso, ¿no? Como seguir creciendo juntos. Y si es que sois amores, que os quiero mucho. Hola. Qué vergüenza. Siempre tienes la opción de darte la vuelta y no mirar. Bueno, te miro a ti y ya está mal. Bueno, yo me llamo Natalia, me llaman Nat y soy monógama por elección, no por imposición. Y hace 3 años conocí a una chica que está por ahí al fondo, poliamorosa, con su pareja desde hacía 10 años. Y además nos conocimos en Tinder y pensé, y bueno, ¿qué es lo que puede pasar? Pues mira, que estamos juntos hace 2 años,
que amo a su otro vínculo, a Marcel, que para mí son... ¡Ay, jo! Tenemos Kleenex, tenemos Kleenex. Además estoy sensible también. Bueno, que nunca pensé que acabaría en una relación con alguien tan bonito y con gente que me ha acogido súper bien. Y estoy llorando un montón, no sé qué me pasa. Gracias, Nat. Y nada, que nunca pensé que estaría con alguien tan increíble, que me sentiría tan especial, que me sentiría tan querida, tan apoyada. Sus amigos me han acogido todos increíble. Están flipando por los cambios que he hecho, porque yo estaba acostumbrada a relacionarme monógama y cuando la conocí a ella, todo era súper diferente para mí y para las dos, pero conseguimos más o menos amoldarnos y ahora pues la verdad es que es increíble, estoy súper a gusto. Me siento súper bien, no me arrepiento absolutamente de nada y volveré a elegirla 1000 veces más. Gracias. Y yo tengo que decir que es la excepción que confirma la regla de no te líes con un monógamo. Lo que pasa es que, aún a riesgo de invalidar etiquetas, en el momento en que estás con una relación con alguien que puede estar con más gente y por tanto no hay exclusividad, no sé hasta qué punto la monogamia es la palabra que te define. Pero no pasa nada. Pero vamos a dejar que cada uno se ponga las etiquetas que quiera. Son perfectamente válidas y es maravilloso. ¿Vols sortir? ¿Sí? Si no te entiende mucho, sí. A ver qué puedo. La persona que ha hecho antes del papel de chico de First Dates. No extenderme mucho, vale. No sé si me va a costar más eso que no llorar. A ver, yo soy el capítulo 0. No existía el podcast, en la vida de Daminia oficialmente no existía el poliamor. Voy a ponerme filtros porque si no creo que caería mucho en cosas personales y tampoco es. Yo asistí a la boda de Davinia. Cuando a mí Davinia yo oí que estaba murmurando algo con su antigua pareja y cuando me di cuenta me dijeron, es que estamos hablando de abrir la pareja, ¿no? Y me lo explicaron como así, como a ver cómo va a reaccionar. Y yo fue como, pues vale, pues si os va bien así y os hacéis felices así, pues genial, ¿no? Qué curioso, Tata, que a ellos como pareja no les fue bien, pero a mi hermana como persona le fue de puta madre. A mí me entraron todos los miedos del mundo. De aquellas yo era súper monógama, súper hétero, súper... O sea, no es lo verdad. más... ¿Cómo? Que no es verdad. Bueno, yo creía que sí, ¿vale? Lo que se conoce una no, y no, hay luego que la... respetar las etiquetas de la gente. Es que, claro, por eso digo, soy el episodio, no se había ni planteado hacer el podcast. Y me entraron los miedos, ¿no? Y las inquietudes, porque yo la veía bien, ¿no? Yo cuando la conocí llevaba un montón de años, ella con su pareja, y yo les veía bien. ¡Wow! Quiero decir que me alegro un montón que t'hagis escoltat. Ay. Me alegra mucho de que te hayas escuchado. Me siento muy honrada de haber compartido toda esta transición emocional, psicológica, mental. Gracias por escucharte, gracias por revisarte, gracias por dudar tanto, gracias por caerte tanto, gracias por querernos bien y aprender a querernos mejor siempre. Gracias por el pañuelo. Gracias por ser valiente. Gracias por abrir camino. Gracias por este proyecto que habéis mantenido durante 5 años. Gracias por sostener la comunidad como lo habéis hecho.
Gracias por hacer un programa tan súper mega de puta madre, que yo también he recomendado. Me habéis abierto el corazón y la mente muchísimo en lo que amar se refiere. Amar sin etiquetas, aunque siempre digo, tía, es que andáis con 50.000 etiquetas, voy perdida, yo qué sé, yo soy una mujer y ya está, y me gustan las personas, ¿no? Y qué lío de etiquetas, y bueno, y sí, soy de las que, o sea, le pregunté todo lo típico tópico de, y los celos, y no sé, bueno, pues todo, fui de manual totalmente, y a medida que ella también iba descubriendo cosas, pues yo también de la mano, ¿no? Pero viví ese miedo y esa inseguridad como familia que espera lo mejor. Fui la testigo de su boda, o sea, es que... y joder, de verdad que qué guay, gracias por todo este camino recorrido y cómo lo habéis hecho. Gracias a esto soy una gran abanderada del poliamor, aún y no practicarlo, creo. Davinia dice que sí, pero bueno. Pero de esta manera yo también voy explicando lo que es el poliamor y lo que no es el poliamor. También, pues eso, ¿no? Gente que se escapa del compromiso y que usa la palabra poliamor para abusar de personas. Todo eso, pues yo lo voy expandiendo ahí, en las otras comunidades, la voy ahí metiendo. Así que gracias. Y sobre todo que, joder, gracias al poliamor creo que eres mejor persona contigo misma, sobre todo, que es lo más importante. Ahí le va. ¡Órale, güey! Ai, no puc ser curt. Este es mi micro, este es tu micro. Ay. Jo, muchísimas gracias a las que os habéis hablado aquí y a las que creo que igual con 10 segundos más ibais a levantar la mano y que no ha dado tiempo porque nos estábamos tendiendo un montón, pero es súper especial y es eso. Esto es un ejercicio de onanismo hacia nosotras, lo sé, pero queríamos hacerla acompañadas. Esto es muy turbio de repente. Pero lo que quiero decir es que muchísimas gracias por hablar y por estar aquí. Bueno, Davinia. Me toca a mí. Te toca a ti. Nos acercamos a la recta final del programa, pero tenemos una pequeña sorpresa. Esto de la recta final del programa, Mario lo usa para cortar entrevistas. Nos acercamos a la recta final del programa. Nos acercamos a la recta final del programa. Nos acercamos a la recta final del programa, pero tenemos una pequeña sorpresa. En algunos programas del podcast hemos pinchado alguna canción relacionada con no monogamias y una de nuestras favoritas es Mi forma, de Laura Weiss, y le hemos invitado hoy de público y le hemos preguntado si se animaba a cantarla y nos ha dicho que sí, así que... quiero pedir un aplauso para Laura Weiss. Mi forma de querer no lleva disfraz. Ha salido así de casa, vestida y preparada y también algo trabajada. Mi forma de querer no es accidental. No es obra divina, ni viene del espacio, tiene referentes que están en mi barrio. Mi forma de querer sabe preguntar. Aprendió a morderte sin clavar los dientes, se instruyó en el arte de abrazar sin amarrar. Mi forma crece despacio al mismo tiempo que lo hago yo y va creando un lenguaje que tú y yo sabemos entender.
y nada estaba escrito. No creo en el destino, más bien en los cuidados y en tu piel con la mía y también en la risa y en un buen café. Y si nos arriesgamos un poco, podremos ver otras formas interesantes que dicen que hay por ahí. A ver, a ver. Podéis cantar si queréis. Mi forma de querer es algo vulgar. Los pequeños pactos, los atrevimientos mandan sin complejos, porque nada hay que ocultar. Mi forma de querer no es imparcial, no, no. Está sesgada y siente una debilidad por el espacio feminista y de ternura radical. Mi forma crece despacio al mismo tiempo que lo hago yo y va creando un lenguaje que tú y yo sabemos entender. Y nada estaba escrito, no creo en el destino, más bien en los cuidados y en tu piel con la mía y también en la risa y en un buen café. Y si nos arriesgamos un poco, podremos ver otras formas interesantes que dicen que hay por ahí. A ver, 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 a ver. Número 1, cómo de increíble es tener música en directo en mitad de una actuación. Brutal. 2, ha sido increíble, piel de gallina, muchísimas gracias. Espera, que estoy como girada y Ya, me da como es cosa. raro. No hay ángulo, Pero no hay ángulo podemos bueno. bajar. Si quieres ponte de pie o... ¿Me puedo poner aquí a vuestro Sí, lado un vente, momento? vente. Jo, pues muchísimas gracias, ha sido emocionante. Yo miraba hacia el público y entre la gente que se la conocía estaba cantando y la gente que estaba como con los ojos llorosos, es fascinante. Me encanta. Me gusta mucho esta canción. ¿Cómo nace? Bueno, pues... Oye, ¿no habíamos dicho que no hacíamos entrevistas? Sí, sí, Ah, sí. vale. Perdón. Sí. Te había dicho, sí hacemos entrevista, me ha dicho que sí. No, pero era por la broma de que... Bueno, es igual. Ah, vale. Bueno, a ver, la canción yo creo que nace un poco como desde la necesidad mía de querer buscar como referentes y canciones que estuvieran fuera del imaginario más normativo, más del amor romántico capitalista. Y también como que quería hacer algo que reflejara más como un proceso y no tanto como un estado rígido o no tanto sobre un tipo concreto de vínculo, sino más como de algo que fuera como un continuo, ¿no? Y ahí estaba yo, explorando las no monogamias. Así que fue como un poco esa idea de poner el foco en la forma, que sería como más el cómo y no tanto el qué, que sería lo que puede permitir construir un vínculo o varios o los que sean a través de ciertas cosas, ¿no? Como de una comunicación pues más consciente, de poder aprender a escucharte
para detectar deseos, necesidades, incluso de desjerarquizar los afectos y, en fin, como llegar a algún lugar, ¿no? Que no se sabe cuál es. Y después también quería nombrar como que, aparte es un proceso que lo viví como algo personal, que también ahí estaban pues amores, amantes, amigues, compañeros de activismo, claro. Y como también por eso la frasecita de los referentes que están en mi barrio, ¿no? Creo que es mi frase favorita, de hecho, de la canción. No sé qué se ha... mi móvil. Algo se ha caído al suelo de una forma muy dramática y no sé qué es. Ya, no sé, a mí la verdad es que creo que me gusta porque además es como un... Joder, creo que en pocos sitios se perpetúa tanto un modelo concreto de relación y una forma de querer que en la música. Entonces, todas estas canciones que se hacen, que van en contra de esta única manera de entender el mundo y entender las formas de querer, encuentro que son súper necesarias y revolucionarias. Entonces, muchas gracias por gracias componerla y gracias por venir aquí a cantarla y hacer historia en este programa. Cuando la escribí todavía no existía Historias de Poliamor, pero después ya sí, y ya fue cuando me enganché, ¿no? ¿Cuándo la escribiste? Pues yo creo que la escribiría en 2018, entre 2018 y 2019, por ahí. Pues sí. Nos sacas unos cuantos Esa añitos de época. ventaja. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Todas las temporadas terminamos dándole las gracias a las personas que han pasado por el podcast en los últimos programas. Hoy es el final del podcast, pero también de la temporada. Así que nos queríamos tomar un minuto para darle las gracias a Bella por demostrar que en este podcast también se puede hablar de Pedro Pascal, a Laura por hablar de no monogamias desde la perspectiva de una psicóloga que lo acompaña a menudo, a Sergi por explicarnos cómo quizá a veces las no monogamias son un poco una secta que adora piedras gigantes, a Laia, que nos explicó cómo su experiencia en las no monogamias está atravesada por intentar ser coherente con su forma de ver el mundo, a Chato, a quien le he copiado vilmente la idea de apuntar cada vez que lloro, a Héctor, que por potencialmente rompernos el algoritmo de recomendación haciendo que toda una sala acabe coreando la palabra amputaciones, a Inés, por demostrarnos que de los mormones se sale, pero de la monogamia también, a Lorea, por enseñarnos que lo que nosotras llamamos tener una época expansiva también se puede llamar, y cito textualmente la entrevista, estar en época de turboperra. Y a Zoe, que no lo habéis escuchado aquí, pero quien escucha este programa sí, por hablar con nosotros de adolescencias y vejeces queer y no monógamas. Y no estaba planificado hasta hace unas horas, o ayer, no me acuerdo, ayer. Pero yo no estaba muy cómodo acabando este programa sin hacer una mención a cada persona que ha venido aquí a exponerse. Entonces, hemos preparado una batería de los no sé cuántos nombres que hay de las temporadas anteriores que vamos a leer. Y aquí necesitamos vuestra colaboración para darle un poquito de ritmo, ¿vale? Es una tarea bastante fácil, es hacer así. Pero vamos a empezar despacito y esto va a ir subiendo. Cada vez que haga así, subís un poquito, ¿vale? Empezamos. Muchísimas gracias a todas las personas que han pasado por estos micros del podcast, como son Ana, Nuska, Quique, Mike, Iris, Jesús, Jaume, Gloria, Olga, Jess, Ana, Carmen, Cris, Lidia, Sandra, Alex, Nando, Leo, Víctor, Val, Fran, Virginia, Jessica, Víctor, Ana, Valentina, Lau, Gemma, Bea, Lío, Paco, Ainhoa, Pablo, Afra, Iván, Naru, Uri, Emma, Ana, Eric y Sam, Juan Carlos, Paula, Paloma, Paul, Cristi, Clementine, Anabel, Clara, Naya, Aiden, Rocío, Irene, José, Edu y Sigma. Es que, ¿cómo no se nos va a acusar de sectarias cuando estamos haciendo literalmente todas las estrategias de secta de no, venga, vamos a hacer este ruido todo el mundo a coro? Venga, sí, lo tenemos, chicos. ¿Quién sale a hablar de cómo dejó atrás la monogamia? Vale, dicho esto, le voy a dar un botoncito aquí, que déjame recordar cuál era, este.
Y es que ahora que le he dado al botón canciontriste.mp3, eso significa que llega el momento en que nos habíamos reservado para que habláramos cada uno. El guión de este programa se ha ido haciendo a cachos. Y esto es lo último que quedaba por escribir. Y sinceramente, es más difícil de lo que pensaba. ¿Cómo te despides de algo que te ha acompañado en los últimos 5 años de tu vida? Empecé esto cuando llevaba 1 año y pico en no monogamias. En aquel momento me daba un cierto reparo identificarme con la etiqueta de poliamor, como si se me quedara grande. Y es normal porque llevaba 4 días defendiendo las no monogamias y me lanzo a hacer un podcast sobre el tema, lo que demuestra que efectivamente soy un hombre cis. Historias de poliamor me he visto crecer dentro de las no monogamias, pero también como persona, definir una línea de pensamiento y de activismo que ha ido cambiando y evolucionando, como creo que también lo he ido haciendo este podcast. Tanto que ahora no estoy seguro que poliamor sea la palabra o la forma con la que me siento más cómodo. Ya no tanto por sentirme novato como cuando empecé, sino por pura definición, por sentir que hablar de poliamor hace el énfasis en la figura de las parejas. Tanto que si hiciéramos el podcast a día de hoy, no estoy seguro de que el título por el que apostaría yo fuera Historias de poliamor. O sea, no quiero rechazar frontalmente la palabra, es solo que no la siento igual de cercana que antes, como si hubiera una cierta desconexión con el concepto que antes sí que sentía. Pero lo cierto es que sin historias de poliamor, yo no estaría en esta línea de pensamiento, porque al final el podcast me ha moldeado también, porque me ha dado una excusa para sentarme a hablar con un montonazo de gente, asomarme a sus vidas y entender su visión de las relaciones humanas. O simplemente sentarme con Davini a escribir un editorial o una sección sobre un tema en concreto. No sé si os hacéis una idea de lo transformador que es hacer esto mes tras mes, pero nos hemos obligado a meternos en un jaleo que nos obliga a juntar reflexión, escucha y práctica. Al menos a mí esto también me ha dado una excusa para conocer un montón de gente increíble. Algunas de estas personas se han convertido en amigues después de haberlas entrevistado. Y es normal porque cuántas veces, fuera del contexto del podcast, me he sentado con una persona y le he dicho, cuéntame tu vida. Ninguna. Y quizá es algo que, aunque no lo grabe, de alguna manera me gustaría ser capaz de seguir haciendo. Y que no haga falta una excusa como un podcast para decirle a alguien, oye, háblame de ti y de lo que piensas del mundo y de lo que piensas de las relaciones. Dejar de hacer este podcast igual significa que la gente me deje de presentar como, este es Mario, tiene un podcast, se llama Historias de poliamor. Pero lo cierto es que Mario es quien es, entre otras cosas, gracias a Historias de poliamor. Y todo esto no habría sido posible sin Davinia, con quien he ido de la mano a cada paso del proyecto, porque tiene la habilidad de encontrar un proyecto con el que apasionarse y llevarlo a cabo hasta las últimas consecuencias. Así que gracias por querer cuidar conmigo de esta criatura que es el podcast, por hacerlo crecer, por hacerlo nacer antes y por estar trabajando en este podcast. Me he perdido muchísimo, voy a repetir esto. Así que gracias por querer cuidar conmigo de esta criatura que es el podcast, por hacerlo nacer, por hacerlo crecer y por estar ahora despidiéndolo. Creo que fácilmente hemos pasado más horas hablando y trabajando en este podcast que hablando de cualquier otra cosa. Y la verdad es que no me arrepiento. Aunque a veces sintiéramos que íbamos con el tiempo hasta arriba, aunque alguna vez hayamos tenido que aprender que no pasa nada si un mes no podía haber programa o salir más tarde, has hecho que un pozo de horas sin fondo sea un proyecto ilusionante. Y dejar este podcast me da un cierto vértigo por otras cosas, pero sé que habrá que encontrar más series para ver cuando quedemos. Y gracias también al resto de gente que ha estado a mi alrededor pululando durante estos años, les que habéis facilitado la logística, habéis tenido que adaptar horarios o desplazaros donde fuera para echar un cable. Y gracias especialmente a Chris, que realmente no es parte de este equipo de 2 personas que están haciendo el podcast, y a la vez sí, porque ha estado cargando cosas en cada directo, como también ha hecho Xavi, que también está por aquí,
revisando los guiones sobre los que teníamos dudas y teniendo que esconderse en la otra punta de la casa cada vez que había una entrevista en el piso que comparto con ella. Y ahora vuelvo a Davinia porque creo que no hay forma de acabar esta chapa sin volver a mencionarte. Gracias por hacer esto conmigo. Como curiosidad, lo que se había caído antes, ese ruido, era el contador de gente con la que interactúo cada día. Es una igual que yo, cuántas veces que lloro, estoy contando esto también, ¿vale? Vale, y aquí se acaba el guión, pone Speech Davinia, y no hay nada. La realidad es que... ¿Te pincho música? ¿O todavía no? Ahora Mario va a pinchar música triste otra vez. Dale. Pero otra canción. Dale, distinta. dale. Hemos intentado que la mía no sea tan triste, ¿vale? No tengo nada preparado, porque cada vez que intenta... O sea, Mario dice que yo llevo proyectos hasta el final. Es mentira, yo tengo muchas ideas muy locas, salen todas atropelladas, pero necesito gente como Mario que les ponga sentido, que las haga aterrizar. Porque Mario no solo ha hecho esto conmigo, o sea, me has ayudado en muchos otros proyectos locos de mi vida. Y yo no sabía cómo iba a llegar aquí, ahora, en este momento, y que iba a tener ganas de decir que no, si iba a estar llorando o no. Hace un rato he dicho, he escuchado este mismo texto y no he llorado. Y ahora quisiera llorar mucho, no parar y no tener que decir nada. No hace falta decir nada tampoco. Ya, pero es que tengo cosas que decir. Vale. Y yo sé que tengo cosas, o sea, yo sé que tengo cosas que decir. Primero, quiero daros las gracias a todas y cada una de las personas que estáis aquí. A todas las personas que todos los meses nos escucháis, a las que nos habéis escuchado de vez en cuando, a las que en algún momento nos han escrito por redes sociales contándonos cosas, preguntándonos cosas, confiando en nosotros, sintiendo que este es un espacio en el que podían compartir y sentirse bien. Muchas, muchas, muchas gracias por 5 putos años maravillosos de muchas alegrías, risas, lágrimas y de muchas cosas muy bonitas. Gracias. Luego, en nuestra última entrevista, que nadie ha escuchado aquí, pero que a lo mejor la gente que nos sigue habitualmente y ha escuchado con Zoe, al acabar la entrevista tú dijiste que este era un proyecto en el que habías echado un mogollón de horas y dijiste una frase, bueno, un proyecto tan tangible como puede ser un podcast. La cosa está... Mario escribe guiones. Mario escribe guiones. Espera, sé que es súper corta rollos, pero ¿puedes repetir esta última frase? Vale. Mario dice que dijo algo así como todo lo tangible que es un podcast, ¿vale? Y para mí este podcast sí es tangible. Mario es guionista, técnico, director, diseñador gráfico, hace animaciones, o sea, soy no el sabéis Hideo Kojima del podcast. No va a entender nadie este chiste, pero me da igual. La cantidad de curro que hace esta persona para este podcast. Y yo llevo no sé cuántos años guardando guiones y Mario me preguntaba, ¿pero para qué los quieres? Y yo le decía, no lo sé, pues hoy lo he sabido. Bueno, hace una semana lo supe, ¿vale? Y estos son un montón de guiones. Hay espacio para las 16 páginas de hoy. Hay textos en hojas cutres, en un sobre desmenuzado. No lo sé. Es mi manera de hacer tangible todo tu trabajo durante todo este tiempo y darte las gracias también a ti por estos años tan guays creando algo tan bonito conmigo. Vale, y ahora viene la parte... sí, Cuando... pero es que, o sea, por favor, mirad esto. Mira, Son- Mario dibujando, son sea los- a sí mismo. Son los apuntes de un loco. Estas son etiquetas vuestras en algún directo, porque también me las guardaba. Pero es que es un álbum, es un álbum. Esto realmente es un guión, ¿vale? Y ahora, yo cuando estabais escribiendo los papeles,
os he pedido que os los guardaras. Yo os he dicho que era un papel por persona, que compartierais los bolis, pero no los papeles. Todos los audios que nos ha mandado la gente son los registros sonoros, pero yo os invito a que, si todavía hay bolis por ahí, si queréis escribir en cada una de esas páginas, si os apetece escribir algo para ponerlo aquí, ¿vale? Es un regalo mío a Mario, pero en realidad es el curro de los dos. Y me gustaría mucho que si os apetece contribuir y no lo habéis hecho por audio, o incluso si lo habéis hecho por audio, podáis contribuir también ahí. Y esto es todo. Muchas gracias. Este es mi speech. Del 1 al 10, ¿cuánto se me ha corrido la raya de ojos? No lo sé, mi rímel no es waterproof. Muchísimas gracias. Ay, bueno, tenemos... Espera, que ahora venía mi frase. Nos queda una página de guión. Hoy seréis libres, prometo. ¿Retomo? ¿O? Espera, que el director del podcast dice que tengo que coger aire. Y con esto despedimos ahora sí el podcast. No sabemos si en algún momento haremos algún programa o directo especial, si se da, pero la página que cerramos hoy es la del compromiso que iniciamos hace 5 años. Cada último miércoles del mes, un programa nuevo. Por estos micros han pasado 65 personas a lo largo de 50 programas. Y no podríamos estar más agradecidos a quienes habéis pasado por aquí, a quienes nos habéis enviado vuestros textos e historias, a quienes nos habéis escrito mensajes por Instagram y a quienes os habéis acercado a decirnos: empecé a escuchar vuestro podcast porque no conocía a nadie que fuera no monógame y me ayudó un montón a no sentirme sola. A quienes nos escucháis y a quienes nos sostenéis, gracias. Esto ha sido Historias de Poliamor, el podcast de entrevistas a personas en no monogamias consensuadas. Yo soy Mario. Y yo soy Davinia. ¿Acabamos? Acabamos.